¿Cómo están mis queridos amigos de Finanzas Personales a la Carta que dijeron que esta semana no íbamos a tener transmisiones en vivo? Pues se equivocan y se equivocan rotundamente. Hoy tengo un súper tema que la verdad es que a todos nos va a interesar porque pues todos conocemos a una persona, desafortunadamente en este país, que tiene diabetes, pero vamos a hablar precisamente de cuál es el impacto económico que esta enfermedad genera en las personas que padecen esta enfermedad y sobre todo vamos a tener tips y vamos a tener muchos consejos y vamos a tener un sinfín de comentarios, obviamente, con grandes expertos, pero para eso le quiero dar la bienvenida a un gran amigo que es Antonio Gómez. Él es presidente médico de la Asociación Mexicana de Diabetes AC en la Ciudad de México. Mi queridísimo Antonio Gómez, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo le va, doctor? Muy bien, Adrián, es un placer estar con ustedes en esta ocasión y bueno, pues vamos a tratar un tema de gran importancia, como lo acabas de mencionar. Sí, un tema sumamente importante para los mexicanos y la verdad es que en Finanzas Personales a la Carta, Doc, pues la verdad es que no habíamos tocado estos temas porque no teníamos una persona que específicamente nos hablara tan claro de este tema y sobre todo que nos pusiera en perspectiva esta pues problemática de la sociedad mexicana que es la diabetes, una de las principales enfermedades que aquejan a los mexicanos, ¿cierto, Doc? Efectivamente, Adrián. Sí, la diabetes mellitus, según el INEGI, en el año de 2018, 2019, causó más o menos 102,000 o 105,000 muertes derivadas por las complicaciones de la enfermedad. Es una enfermedad altamente prevalente en nuestro país, como lo has dicho. Y bueno, como todo el mundo ha comentado recientemente, a propósito del famoso COVID que está pues matando a muchísimos mexicanos, nada menos la población mexicana tiene a una población aproximadamente de 14 millones de personas, compatriotas, con esta afectación. Entonces, si a esto agregamos que un factor predisponente de la diabetes es el sobrepeso y la obesidad, pues cargamos con una medalla de oro nada honrosa en cuanto a que 70% aproximadamente de la población mexicana, de 125 millones de habitantes en la actualidad, un 70% presentan sobrepeso u obesidad. Entonces, esto hace que el panorama se complique severamente. La verdad es que se ve un panorama difícil para tantos millones de personas, ¿no? De mexicanos. La verdad es que no es una situación agradable, pero además de que obviamente afecta su salud, disminuye sus capacidades, también afecta directamente a la economía de las personas, Doc. Sin duda alguna. Eh, de acuerdo, por ejemplo, al Atlas de la Asociación Internacional de Diabetes, publicado en el año 2019, para ese año había ya en el mundo alrededor de 463 millones de personas adultas entre 20 a 79 años de edad con diabetes. Es decir, una de cada 11 personas de este grupo de edad padece diabetes en el mundo. Y para nada más, para dar idea de cómo está la epidemia mundial de diabetes, no solamente en México, sino en el mundo, en el año de 2000, la cifra de personas con diabetes era de aproximadamente 150 millones en todo el mundo. Y para el año 2019 ya se calcula de alrededor de 463 millones. Y las proyecciones para el año 2045 podría haber 700 millones de personas con diabetes en el mundo. En México, de acuerdo a algunas encuestas, por ejemplo, la encuesta nacional de salud y nutrición que se hizo desde el 2016 y ha tenido algunas actualizaciones, se habla de que para México el costo, bueno, por lo menos el sector salud lo que gasta, porque no es una inversión, es un gasto, porque ya es una enfermedad establecida, no estamos hablando de acciones preventivas, sino de curativas. El Ujú. gasto es alrededor de 3,870 millones de dólares, es decir, 4,000 millones de dólares. En pesos mexicanos Wow. sería, bueno, actualmente alrededor de 80,000 millones de pesos, cosa que no se me hace un gasto enorme. Digo, eso son muchos millones, pero para la cantidad de enfermos que hay en nuestro país, yo pienso que los presupuestos están quedando cortos para afrontar este tremendo padecimiento. La encuesta de salud de salud y nutrición decía que el costo por persona
para el sector salud era de solo $707 por año. Eh, bueno, todas las enfermedades son importantes, pero la diabetes y sus principales factores de riesgo son una verdadera emergencia de salud en México. Eh, el primero de ellos es bueno, esta enfermedad tiene dos retos enormes. El primero de ellos yo diría que es el monto de recursos que requieren los prestadores de servicios de salud para su atención, mientras que el otro reto es el costo económico para las personas que viven con diabetes. Y por otra parte, desgraciadamente se ha estimado que la diabetes mellitus eh, acorta la esperanza de vida de quien la padece entre 5 y 10 años. Es decir, se puede acortar la vida de una persona entre un lustro y hasta 2 lustros en su esperanza de vida. Hablando de cuestiones económicas, la revista Forbes el año pasado publicó que en promedio durante un año la diabetes mellitus cuesta a una familia mexicana entre 24,000 a 90,000 pesos. O sea, es lo que tiene que erogar una familia mexicana por ¿Al año? cada persona al año, por año, sí, así es. Por enfermedad, estamos hablando por persona, ¿no? O sea, una Ok. persona que vive con diabetes, el familiar que vive con diabetes, la familia gasta entre esas cantidades, que son bastantes más elevadas que los $707 que se menciona en la ¿Por qué encuesta hay nacional. esa diferencia que calcula una institución y la realidad es otra? Pues yo creo que la institución, bueno, sí, las instituciones básicamente marcan los gastos directamente relacionados con los costos tal vez de fármacos, ¿verdad? Que en la diabetes se utilizan muchos fármacos, desde pastillas orales, Ujú. que van desde muy económicas, como puede ser la metformina, que es la más económica de ellas. Y bueno, cabe mencionar que la metformina sigue siendo el pilar del tratamiento del paciente con diabetes tipo Ok. 2. Sí. Y bueno, los costos de este medicamento es muy económico, pero si nos vamos a otros medicamentos, hablando, por ejemplo, de unos nuevos fármacos que son los análogos del receptor del GLP-1 que se le llaman, estamos hablando de costos aproximadamente mensuales de 2,000 pesos por un solo medicamento. Ahora, el paciente con diabetes generalmente requiere de 2 o más fármacos para su tratamiento. Ahora, si estamos hablando de un paciente que ya requiere el manejo no solamente de pastillas, sino que se le hace el cambio a insulina, o bien si es un paciente que tiene la diabetes tipo 1, hay 3 tipos de diabetes fundamentalmente. La tipo 2, que es la gran mayoría de la gente que la padece, que son alrededor del 95% de todos los casos de diabetes, es Ajá. del tipo 2. Y aproximadamente un 3-4% del tipo 1. Estas personas se les llamaba antes diabetes joven, personas con diabetes juvenil o insulino dependientes. Estas personas desde el principio se tienen que manejar con insulina, ya que este tipo de diabetes se caracteriza por la carencia absoluta de esta hormona, que es la que regula la cantidad de glucosa en sangre. Entonces, los costos, por ejemplo, cuando se va a manejar una persona con insulina, se incrementan considerablemente. Hay muchos tipos de insulinas. Las insulinas basales, digamos, son las que se utilizan para tratar de controlar la glucosa en ayunos, pero hay Ujú. otros tipos de insulinas, las insulinas de acción regular, las rápidas, las ultra rápidas. Entonces, los costos se incrementan muchísimo porque no es solo el medicamento, el frasquito de insulina o el vial de insulina que viene en plumas, que se administran en forma de plumas. Oiga, Eh, perdón que lo sí, interrumpa. Entonces, qué tipo de diabetes es la más cara para atender? pues yo diría en cuanto a costos, para Ok. atender directamente la tipo 1, ¿no? Porque requiere de muchos insumos que tiene que cubrir el paciente. La institución de salud pública puede proporcionarle la insulina, pero el Ujú. paciente tiene que hacer gastos de las jeringas de insulina, tiene que hacer gastos. Un paciente que se maneja con insulina debe ser monitoreado continuamente sus niveles de glucosa mediante aparatos medidores de glucosa que puede uno adquirir en las farmacias, que no son muy caros. Vamos a poner el glucómetro, que es el medidor de glucosa para hacerse un piquetito en el dedo, tiene un costo alrededor de entre 500 a 600 pesos, Ok. pero es como una computadora. La computadora requiere consumibles. Entonces el paciente tiene que hacer gasto, además de las tiras reactivas, donde se coloca en el glucómetro la tira reactiva,
tiene que hacer el gasto de las lancetas, que son las pequeñas agujitas para picar el dedo, que se ponen en un dispositivo especial para que no duela. Entonces estamos hablando del costo de una sola vez, digamos. El glucómetro puede durar, si lo cuidamos bien, alrededor de 5 o más años. Pero el costo, una persona con diabetes de tipo 1 generalmente tiene que aplicarse mínimamente 3 dosis de insulina al día. Si compra jeringas, entonces tiene que gastar 3 jeringas diarias. A eso le agregamos que tiene que gastar 3 tiras reactivas al día, cuando menos 3 veces al día. Es 3 tiras reactivas que tienen un costo aproximado individual, vamos a hablar de 8 o 9 pesos cada tirita al día, o sea, cada tira sola. Además, las lancetas, que son las agujitas para picar, que todo esto es desechable, son 3 o 4 lancetas al día. De tal manera que estamos hablando de que un paciente con diabetes tipo 2 gasta en insulina, gasta en glucómetro, gasta en tiras reactivas, gasta en jeringas y bueno, pues además, sus planes de alimentación pues son más estrictos y requiere de la asesoría del endocrinólogo. Generalmente lo maneja el especialista en endocrinología. A esto hay que agregar los costos de las consultas que el paciente debe estar llevando. Ahora imagínese, bueno, un paciente que tiene diabetes tipo 1 y que tiene la fortuna de tener recurso económico para adquirir una bomba de infusión de insulina, que son aparatos electrónicos que se insertan a través de un pequeño catéter subdérmico en la piel. Los aparatos estos de infusión de insulina tienen un costo aproximado de entre 4 a 5 mil dólares. Entonces, obviamente esto no está al alcance de cualquiera, ¿verdad? ¿Sí se escucha? Sí, Doc, le estoy poniendo muchísima atención. Es que estoy tratando de asimilar tantísimo dinero que Así una es, persona así tiene es. en ese sentido que invertir, ¿no? O, bueno, yo no le llamaría inversión, le llamaría gastar, ¿no? Por esta enfermedad Sí, pues, criminal, ¿no? Para el ser humano. así potencialmente devastadora tanto físicamente para el individuo como para su bolsillo, para la familia. Entonces, imagínense son los costos de nada más de los insumos para tratar a un paciente con diabetes de tipo 1, con insulina. Claro. A esto, si le agregamos otras situaciones, como puede ser alguna complicación aguda que llegara a tener el paciente, porque pues, digamos, tuvo una elevación brusca de la glucosa y hace un cuadro le llamamos cetoacidosis diabética, tiene que acudir a urgencias del hospital. Los costos de los servicios de urgencias son bastante caros, no se hable de los privados. Entonces, para sacar a un paciente de un estado de cetoacidosis, que es una complicación aguda, puede requerir una estancia hospitalaria, cuando menos en el servicio de urgencias, mínimo de 12 a 18 horas para sacar a un paciente de ese estado. Ok. Así es. Oiga, Doc, a ver, Sí, sí, Adrián. todo, la diabetes, del tipo que sea, le cambia la vida a las personas. Eso ya me está quedando claro con todo lo que me está comentando y con Sin todo duda. lo que desafortunadamente pues tenemos que estar viendo. Por fortuna, un servidor no padece esa enfermedad y la verdad es que desconocía tantísimo gasto que un paciente puede hacer. La pregunta que le quiero hacer es, Sí. ¿qué tan bien puede vivir una persona con diabetes si se cuida, Doc? ¿Cuánto Ajá, puede bajar sus gastos en ese sentido? Porque el impacto económico es tremendo. así es. Es devastador el impacto económico. Bueno, justamente es la idea, que la persona que una vez se ha diagnosticado con diabetes, lo ideal es que se haya prevenido esta enfermedad. Si no se pudo prevenir cuando ya la está padeciendo, lo ideal es que el paciente se le empiece a abordar de una manera integral, requiere de un grupo multidisciplinario, no es únicamente labor del médico, es labor de la figura del educador en diabetes cada vez cobra más importancia porque es una persona que está capacitada para enseñar al paciente a manejar su diabetes y a vivir mejor con la diabetes. Entonces, Claro. si se tiene diabetes mellitus y se hacen ajustes en los estilos de vida que quizá inicialmente eran
pues muy desordenados, comíamos demasiadas grasas o comíamos a deshoras o éramos muy sedentarios. Si vamos corrigiendo todas esas series de factores, dejar el sedentarismo, no fumar, no quiere decir vamos a morirnos de hambre, pero es decir, vamos a empezar a aprender a comer sanamente Que y ese es un punto importante, Doc, ¿no? Porque cuando alguien nos quiere meter a un régimen de comida saludable, lo primero que decimos es eso. No, no inventes, tú me quieres matar de hambre. ¿Cómo se te ocurre que voy a dejar de comer mis tacos de carnitas, mis flautas, mi barbacoa, mi refresco, mi chocolate? O sea, todas esas cantidades de comida que a veces no tenemos un orden alimenticio, que finalmente es lo que va provocando que el cuerpo se deteriore y que al final del día, pues llegue a cansarse y surja este tipo de enfermedades, ¿no, Doc? sí, efectivamente, o sea, no es nada fácil proponerle a una persona que haga ajustes Al radicales. mexicano no es fácil, Doc. Yo creo que al mexicano. Sí, a nosotros los mexicanos, ¿por qué? Porque estamos con una cultura, ¿verdad? De la vitamina T, ¿verdad? Que es clásico del mexicano, tacos, tocas, tamales, y bueno, pues todo esto contiene altas cantidades de grasa. Y bueno, también por las situaciones de la vida moderna, pues tenemos que andar corriendo, comemos sobre la marcha rumbo al trabajo, a lo mejor una torta de tamal, la famosa guajolota, tomamos una bebida azucarada, etcétera. Entonces, pues realmente se vuelve difícil, pero si queremos nosotros que esta enfermedad empiece a ser buena con nosotros, porque se puede portar bien la diabetes con nosotros si nosotros la respetamos, entonces vamos a lograr pues, que la persona empiece a tratar de tomar agua, ¿verdad? En lugar de refresco, que se lleve a su trabajo pues un envase de 2 o 3 litros para estar tomando agua durante el día. Con eso ya le estaba restando cantidades brutales de azúcar a su organismo. Que se lleve algunos topper, ¿verdad? Con algunas ensaladas que le preparen en casa, con verduras, nopalitos. Generalmente al mexicano nos gustan los nopalitos asados. Podemos hacer alguna combinación. Comer frutas con todo y cáscara, como tipo pera, manzana, durazno, guayaba. La cáscara contiene altas cantidades de fibra y la fibra ayuda mucho a que se disminuya la absorción de azúcares en el intestino. Ok. Las ensaladas verdes, lechuga, berros, espinacas, etcétera, nopales, contienen altas cantidades de fibra. Una persona debe consumir alrededor de entre 25 a 29 gramos de fibra por día. Si lo logramos hacer, nosotros le estamos aportando, por una parte es un carbohidrato que no se absorbe en la sangre, en el intestino, pero sí hace una barrera que como es una especie de gelatina en el intestino que impide que se absorban otros azúcares y algunas grasas. De hecho, el consumo de nopales en nuestro país, se han hecho varios estudios desde hace muchos años. El doctor Frati en la raza, Fraga, perdón, hizo estudios de que el nopal, el pequeñito que nos cabe prácticamente en la mano, un nopal pequeño, tiene la capacidad de hasta disminuir aproximadamente 70 miligramos de glucosa en la sangre. Estamos hablando de una persona que tiene, vamos a decir, 200 de glucosa. Estar comiendo nopalitos al día y verduras le Lo va a va a estar. bajar, lo va a bajar de 200 a 120, 100, 110 prácticamente dentro de cifras normales. Claro, a ver, Consumir, sí, perdón que le sí, interrumpa. A ver, no, no, decía que necesitamos 25 gramos de fibra al día, sí, entre 25 a 28 gramos, entre lo cubre, 25 y 28 sí, gramos. así Esa, es. esa cantidad, ¿cómo la podemos lograr? ¿Con una guayaba, con un nopal al día? O sea, ¿cómo podemos llegar a cumplir esa dosis diaria para consumir? Sí, generalmente consumamos, por ejemplo, un promedio de 3 nopalitos asados, por ejemplo, por la mañana o a mediodía. Por ejemplo, podemos consumir ensalada de verduras, por ejemplo, una ensalada verdes. Generalmente las ensaladas verdes no tienen límite, o sea, el paciente puede comerlas cuantas veces desee, que además dejan un cierto sentido de saciedad en el estómago, así como que ya Ok. comieron algo, y vamos a poner dos porciones de ensalada, digamos una media mañana y otra puede ser en la comida o inclusive antes de la cena, comer alrededor de 4 o 5 porciones de fruta al día, ¿verdad? Pero con cáscara, generalmente se cubrían, bueno, y también
alimentos como las leguminosas, como los frijoles, las habas, las lentejas, tienen altas cantidades de fibra. La tortilla también tiene fibra. La tortilla, Ok. si una persona come tortilla, digamos, un par de tortillas al día, o hasta 3 tortillas, pero medias doraditas, medias pasaditas, no recién salidas de la tortillería, sino recalentaditas, cubriría más o menos las necesidades diarias de fibra para una persona. Y esto le ayuda bastante también a no solo a reducir un poco su peso, sino también le ayuda a mejorar sus niveles de glucosa. ¿Sí? No es tan riguroso, no. Yo lo que estoy escuchando de usted, Doc, es que no es que nos metamos en una línea rigurosa de alimentación, simple y sencillamente debemos de tener orden alimenticio, ¿no? Y saber perfectamente cuáles son esos productos, o más bien, pues esas legumbres, estas frutas, esa fibra que nos hace falta en el cuerpo para Así, mantener un orden en nuestro metabolismo y no meternos en problemas, ¿no, Doc? Entonces, así. eh, siendo este punto tan importante, entonces, ¿por qué hay tantos mexicanos que padecen diabetes, Doc? Pues sí, por una parte hay una cuestión de genética de fondo, ¿verdad? De que se habla de que los latinos, los hispanos, los latinoamericanos de habla hispana, tenemos algún gen que nos predispone a ser particularmente susceptibles a padecer diabetes. Tenemos un gen que se llama el gen ahorrador, que viene de miles de años de atrás en la evolución del ser humano, que cuando éramos, el ser humano cuando era eh, nómada, tenía que cazar para poder comer, o sea, cazaba generalmente animales, se movía de un lado a otro porque todavía no se conocía la agricultura. Entonces, el ser humano aprendió a que con poquita comida, o sea, podía haber cazado hoy una presa y haberla Ujú. comido, y a lo mejor pasaba otros 5 días y no comía nada. Entonces, su genética se adaptó a esa circunstancia adversa de poco alimento, y entonces lo poquito que comía lo ahorraba. Por eso se le llama el gen ahorrador. O sea, Ok. la poquita energía que comía la guardaba porque sabía que iba a haber días de no comer y tenía que tener energía. Conforme pasan los años, siglos, siglos, miles de años, Ajá. se llega la época en que el humano se hace sedentario, descubre la agricultura, ve que si siembra una semillita, le va a crecer trigo, o le va a crecer frijol, o le va a crecer algún tipo de alimento, y entonces dice, pues de aquí soy, o sea, aquí en este lugar ya puedo yo sembrar mi propia fuente de energía, de fuente de alimentos, y ahí es cuando el hombre, para empezar, empieza a dejar el de ser nómada, de hacer ejercicio, porque el humano para cazar ya salían varios y a veces los mataba el mamut o el dientes de sable, etcétera, Ujú. pero a veces él salía triunfante, entonces comía toda la pequeña aldeíta o la pequeña familia que había, que eran nómadas. Entonces, ese gen persistió. O sea, aunque llega la época moderna, llega la revolución industrial, las máquinas y todo, los alimentos ya procesados, todo esto, y ese gen ha perdurado sobre todo en las razas hispanoamericanas. Entonces, si se han fijado, muchas personas que son gorditas dicen, oye, pero es que yo no como mucho. No, pero ¿qué comes? Comes generalmente alimentos ricos en calorías. Por ejemplo, tomas mucho refresco, tomas demasiado pan, y bueno, demasiado pan es decir, tú con 2 o 3 panes engordas en todo el día. ¿Y por qué? Porque no haces ejercicio, no desquitas esa energía que te entró a tu organismo, y de Claro. alguna manera no consumes esas calorías en exceso. Entonces, esto va haciendo que el organismo vaya guardando, y la principal hormona que se encarga de guardar, o sea, es decir, que es fabricante de proteínas, de transformar los alimentos en grasas, también en lípidos, por ejemplo, los triglicéridos. Una persona que toma mucho refresco endulzado, o que toma mucho pan o mucha tortilla, abusa. Entonces, la insulina, que es la hormona que se encarga de regular el metabolismo intermedio de nuestro organismo, que son Ajá. grasas, proteínas y carbohidratos, se encarga de que dice, bueno, tú me metiste 1500 calorías ahorita, yo nomás necesitaba 500, entonces lo que voy a hacer, la insulina, voy a guardar esa energía que me echaste. En lugar, yo necesitaba 1500,
digo 500 calorías, pero me hiciste que me entraran 1500, te voy a guardar 1000. ¿Y cómo las guarda? En la pancita, en la llantita, en los hombres, y en las mujeres en el busto, puede ser también en los glúteos, en las piernas. Ahí es donde empieza la famosa a acumular peso. Entonces, este sobrepeso va ocasionando que el organismo, cada vez que comemos, producimos insulina. Entonces, cada vez que echamos un bocado a la boca, ahí va un bolo de insulina que saca hacia la sangre para controlar el azúcar que se va a subir derivado de ese alimento que tomamos en ese momento, 2, 3, 4 galletas, o un café con mucho azúcar, o lo que haya sido, va a hacer que nuestro organismo libere y libere insulina. Llega un momento que con ese gen que tenemos ya como de predisponente de ahorrador, y por otra parte, nuestro páncreas va a empezar a protestar, va a decir, bueno, yo estoy fabricando demasiada insulina y tú me sigues echando más comida, entonces el páncreas se puede agotar. Las células que producen la insulina se llaman las células beta del páncreas, los islotes de Langerhans, ahí se produce la insulina. Y el organismo se va volviendo resistente cada vez, como que se hace adicto a las calorías, y entonces se vuelve cada vez más resistente a que su propia insulina le haga efecto. Entonces el organismo tiene que liberar y liberar grandes cantidades de insulina para mantener todavía la glucosa en niveles normales, hasta que llega un momento en que, como dicen en términos boxísticos, el páncreas tira la toalla y dice, me doy por vencido, y entonces empieza a bajar la producción de insulina y empiezan a subir los niveles de glucosa. Viene una etapa que se llama prediabetes, que incluso las cifras normales de glucosa en ayuno son entre 70 miligramos a 99 miligramos por decilitro en sangre. Esa es la cifra normal. Cuando la persona ya está consumiendo mucho alimento y está subiendo de peso y tiene resistencia a la insulina, ya empieza a manifestar cifras elevadas de glucosa sin que se considere diabetes. Las cifras de prediabetes son entre 100 a 125 miligramos en sangre, o sea, ya es anormal. Esta situación de prediabetes, aquí en México hay más de 20 millones de mexicanos que ya tienen prediabetes. Ahorita hay 14 que ya tienen diabetes y van para diabetes otros 20 millones de personas. Entonces, esto se llama prediabetes y ya está ocasionando que el páncreas empiece a producir poquito menos cantidad de insulina. Cuando llegamos a las 126, estos son acuerdos internacionales de las diferentes sociedades en el mundo para decir este es el punto para hacer diagnóstico de diabetes, cuando llegamos a 126 o más miligramos en ayuno, cuando menos realizada la prueba en 2 ocasiones. Si se confirma 2 veces la prueba hecha con sangre venosa, o sea, en laboratorio, en ayuno, con un ayuno mínimo de 8 horas, se confirma que hay diabetes. Entonces, pero fíjense, aquí lo traicionero de esta situación es que la diabetes cuando inicia no da ningún síntoma. Puede haber personas que pueden traer Eso es lo que 120, sí, ¿verdad? así es. O sea, no hay síntomas cuando ya tenemos diabetes, ya por laboratorio, ya hicimos el diagnóstico, pero podemos tener 140, 150, 160, 180, 200 miligramos y no tener síntomas. Cuando viene una situación emergente, por ejemplo, viene un accidente, tenemos un choque automovilístico y nos rompemos una pierna o hay un estallamiento de víscera, el organismo entra en un estrés tremendo. La persona ya tenía la glucosa, digamos, en 140, 150. Entonces, se lleva al hospital y entonces lo ven en urgencias y le van a empezar a tratar su fractura y esto, y le toman exámenes para, a lo mejor fue una fractura expuesta, tienen que operar al ortopedista y se encuentran con que en ese momento la persona tiene 500 de glucosa. Y dice, ah, caray, oiga, ¿usted tiene diabetes? No, que yo sepa, no, yo no tenía ninguna molestia, no me sentía mal. Entonces, muchas veces las personas asocian un evento de estos agudos, un sustazo, el famoso susto, que dicen, por tu culpa, por este susto me espantaste, ¿verdad? Me volví diabético. No, lo que pasa es que ya tenían su carga de glucosa ya importante en sangre y no se había hecho ningún chequeo porque no tenía síntomas. Entonces, de esta manera, muchas personas debutan como diabéticos, así se llama el debut de diabetes, con una situación aguda, por ejemplo, que incluso no tiene que ver con la cuestión metabólica, sino de repente fue un choque, un accidente, un susto, un asalto, o le dieron un balazo, etcétera, y se descubre la diabetes. Entonces, la mejor manera de ver estas cosas es
nosotros, sobre todo si tenemos sobrepeso, hacernos un chequeo, una detección de glucosa en sangre, cuando menos, si tenemos sobrepeso, hacernos, pues, y si tenemos si tenemos familiares con diabetes, nuestro papá, nuestra mamá tiene diabetes y somos gorditos, debemos estarnos checando cuando menos una vez al año para checar nuestro nivel de glucosa. La cifra que debemos tener en ayuno normal es de 70 a 99. Si andamos entre 120 a 125, ojo, ya Ojo, andamos en prediabetes. hay diabetes. Tenemos que empezar a hacer ejercicio, tenemos que empezar a comer saludable y empezar a bajar unos cuantos kilitos. Hay estudios en el mundo que han demostrado que con 5 a 7 kilos que se bajen de peso, es decir, si una persona pesa 100 kilos y su peso ideal es de 70, se ha visto que incluso con 7 kilogramos que baje, se mejora mucho esa famosa resistencia a la insulina de la que hacíamos mención hace un minuto. Sí. Ok, oiga, Doc, a ver, entonces, si yo me espanto y tomo agua, ¿no me va a dar diabetes? No, para nada. No, no, o sea, el Digo, no, susto, yo el escuchaba a mi susto, mamá que me decía, no, no vas a el espantar, pan, sí. ¿no? No comas, no tomes agua porque te va a dar diabetes. Entonces, tú no Ah, ya, tomas agua, no, ni de chiste, ¿no? exacto. Sí, no, mire, el susto en sí lo que llega a crear, a provocar en el organismo es liberación de hormonas que elevan la glucosa. O Ok. sea, se libera adrenalina, se libera cortisol, que es una hormona que se produce en las glándulas suprarrenales, que son las hormonas del estrés. Las Ujú. hormonas del estrés nos preparan, ¿verdad? Es una reacción primaria de todo ser vivo, que cuando hay una situación de alerta, se libera adrenalina. ¿Para qué? Para prepararnos para que el músculo tenga energía suficiente, libera gran cantidad de azúcar, el músculo dispone de energía y nos preparamos ya sea para pelear, defendernos o Ok. para correr o para huir. Entonces, esa liberación masiva de glucosa en un organismo que ya está predispuesto, que ya tiene factores de riesgo como sobrepeso, obesidad, ya tiene quizás el azúcar arriba de lo normal, ahí se puede desencadenar la diabetes. Ahora, el famoso susto que desencadenaba la diabetes no es más que simplemente una gota que derramó un vaso, pero la persona incluso no sabía que ya tenía cifras anormales de azúcar. Así es. Entonces, nuestras abuelitas nos decían, tómate este pan, ¿no? Para el susto, ¿verdad? O Ay, sea, claro, el te daban pan un tiene panadas. Así es, tómate un pancito para el susto. No, imagínense, si ya tenía yo glucosa alta y me aviento una concha, ¿verdad? O un pan, bueno, un bolillito, pues Pero no es daban tan bolillo, grave. daban bolillo. Era el bolillito, ¿verdad? Así es, pero sí era muy de las abuelitas o bisabuelitas, ¿no? Que nos tocó a nosotros en nuestros años mozos, en mi caso personalmente. Pues Pues sí. sí, entonces, la diabetes, cuando empieza, se puede controlar perfectamente bien. Igual, si ya tiene algún tiempo el paciente no se había enterado, el chiste es que se aborde adecuadamente, integralmente, con una alimentación saludable, que empiece a hacer ejercicio, que empiece a consumir energías. Bastan con que la persona haga 30 minutos, 5 veces a la semana, un poco de caminata continua, sin detenerse. Puede iniciar progresivamente. Si una persona que nunca ha hecho ejercicio, bueno, que empieza a caminar diario 15 minutos, a la semana le aumenta a otros 5, a la siguiente semana a otros 5, hasta que llegue a caminar 30 minutos diarios. Los organismos internacionales, incluso la OMS, aconseja que sean 150 minutos de caminata a la semana. Con eso es suficiente para consumir calorías y de esta manera le ayudamos mucho al páncreas a bajar esa resistencia a la insulina. Y Ok. bueno, cuando ya es necesario tomar medicamentos, bueno, pues hay etapas para empezar fármacos y pues le digo, el fármaco que más se emplea actualmente para iniciar el manejo de un paciente con diabetes del tipo 2, que es la más común, es la metformina, que es un medicamento que usted va a una farmacia, incluso de genéricos, hay genéricos de calidad de ciertas farmacias, eh, no gasta usted más de 120, 150 pesos al mes para tratar su diabetes inicialmente. Entonces, si uno empieza a hacer estos cambios de régimen de vida hacia el orden y vamos a llegar a obtener cifras, vamos a regresar a las cifras normales de glucosa que teníamos antes de la diabetes, aún teniendo diabetes. Claro que ya el título de diabetes ya no se lo va uno a quitar porque si vuelve uno a las andadas y a comer otra vez en forma exagerada o sedentarismo, las cifras de glucosa van a volver a elevarse porque esto es importante que lo conozcamos. Cuando nos hacen diagnóstico de diabetes, ya la capacidad de producir insulina del páncreas ya está al menos del 50%.
y esto ya es irreversible. Quiere decir que ya se han destruido más del 50% de las células que había productoras de insulina. Entonces, esto es una situación grave. La diabetes es una enfermedad progresiva, va avanzando conforme pasan los años, pero podemos ir haciendo que vamos a decir como en términos muy norteamericanos, ralentizar o hacer más lenta la progresión de la enfermedad si cumplimos con esa serie de cosas tan fáciles como mencioné hace un rato, realmente consumir frijolitos, consumir habas, lentejas, consumir ensaladas, consumir nopalitos, digo, no es tan complicado. Y Y sí, tomar y agua, reduciendo, qué ¿no? importante, Así tomar es. agua. Tomar agua, sí, agua simple, ¿verdad? Que tiene 0 calorías, pues eso nos va a ayudar muchísimo. Así Pues, es. pues vaya cátedra que nos está dando, doctor, sobre la diabetes, porque la verdad es que nosotros ni sabíamos y a mí me dejó impactado con los gastos de las personas que ya padecen esta enfermedad y todo lo que Así es. tiene que conllevar en ese sentido. Y la verdad es que qué bueno que tuvimos una plática tan enriquecedora con usted porque nos abre el panorama y para las personas que tienen diabetes, bueno, pues ya nos dijo qué tienen que hacer, nos dice más o menos los tratamientos y toda la fórmula mágica, que ni siquiera es mágica, la fórmula que ya saben ellos Realmente también, no. que debe de ser Así es. alimentación sana y pues cuidarse y hacer ejercicio. Y los que no, por fortuna, no tenemos diabetes, bueno, pues saber que tenemos que estar activos, por lo menos Por 30 supuesto. minutitos de ejercicio, comer lechuga, frijolitos, habas, fruta, legumbre, fibra. Mire que le puse mucha atención, Doc, no crea que Bueno, muy bien, Adrián. yo estoy aquí procesando toda esta información porque es sumamente importante que los mexicanos, Doc, tengamos Sí, conciencia sobre esta enfermedad que está matando a muchas personas en el mundo así es. y que Así es. también podemos evitarlo y que lo podemos evitar de una manera muy sencilla. Comer sano, tomar agua y hacer ejercicio. Simple y Así sencillamente es. con eso. Entonces, Doc, algo más que Exactamente. gusta agregar para ya empezar a despedir esta entrevista tan interesante que tuvimos con usted. Gracias. Es muy amable. Pues miren, les decía yo que la diabetes es una seria amenaza para el futuro de la vida. Esta enfermedad, si no se atiende adecuadamente, pues no perdona. Eh, la diabetes afecta a todos los vasos sanguíneos del organismo. Grandes vasos sanguíneos como arterias coronarias, arterias cerebrales, arterias que irrigan nuestras piernas y arterias tan pequeñitas que son como del grueso de un cabello, como los vasos sanguíneos de los ojos, de los riñones y de los nervios que los vasos sanguíneos que le dan vida a los nervios periféricos. Entonces, la persona acelera su envejecimiento, el sistema vascular va envejeciendo rápidamente si la diabetes no se controla y nos puede llevar a complicaciones tan severas como la ceguera, ¿verdad? Porque se van cerrando los vasos sanguíneos de la retina, Claro. cataratas en los ojos, amputaciones en las piernas. La Ah, diabetes es la primera causa de amputación de un pie o una pierna no traumática, o bien el infarto al miocardio o la hemorragia cerebral o infarto cerebral, que son pues principalmente los causantes de muerte en personas con diabetes. Todo esto se puede evitar en la gran mayoría de los casos si una persona vive sanamente y sabe respetar y vive sanamente con su diabetes. pues sabio consejo, Doc, sabias palabras, sabios pues tips que nos da para poder tener una mejor calidad de vida. La verdad es que yo le agradezco muchísimo el tiempo que nos regaló para hablar de esta enfermedad, de los costos y del impacto, que este es el título de nuestro Facebook Live el día de hoy, el impacto económico en las personas que padecen esta enfermedad. Y la verdad es que qué bueno que ustedes se dan tiempo en la Asociación Mexicana de Diabetes Así para es. hablar de esto, porque realmente si lo hablan, creo que muchos mexicanos podemos seguir evitando tener esta enfermedad que usted lo ha dicho, a la postre y si no nos cuidamos, acaba con nuestra propia vida y de eso no se trata. Se trata de que tengamos calidad de vida, de que la Por disfrutemos supuesto. y de que hagamos un presupuesto de vida a futuro saludable y no como en las finanzas personales, Doc, que si nosotros nos gastamos todo, pues acabamos tronándonos los dedos, nosotros si nos comemos todo lo que no nos lo que no tenemos que comer mal y de Cierto. bulto, pues acabamos tronándonos los dedos por esta enfermedad tan terrible. Doctor, de verdad,
Muchísimas gracias, Antonio Gómez, presidente médico de la Asociación Mexicana de Diabetes AC en la Ciudad de México. Gracias por sus palabras, gracias por sus consejos y gracias de verdad por darse tiempo para que en Finanzas Personales a la Carta hoy no solamente nos llevamos la tarea de ahorrar, de dinero y de todo, sino también de invertirle a nuestra salud, que quizá es lo más importante que tenemos Es lo más después valioso. de todo. No hay nada, ni con más valor, ni con nada, que es nuestra propia salud, nuestra propia vida. De verdad, enormes, enormes gracias por darle el tiempo y platicar todo esto con nuestro público. De verdad, muchas gracias, doctor. Al contrario, es un honor, Adrián, y pues estamos abiertos para cualquier invitación, estamos siempre con la mejor disposición y saluda a su distinguido auditorio. Le agradezco Gracias. mucho, doctor, de verdad. Muchas gracias otra vez. Y bueno, pues yo les pido a todas las personas que nos están viendo que si usted conoce a alguien con diabetes o cree usted que tiene diabetes, se pueden acercar a la Asociación Mexicana de Diabetes. Doctor, ¿cómo pueden atenderse estas personas? Rapidísimo. Sí, claro, pues, la Asociación Mexicana de Diabetes sucede, bueno, ahorita con la pandemia, pues, están las actividades muy reducidas. Está en el domicilio es en la calle de, Nuevo León número 300, esquina con Topógrafos, en la colonia Escandón. Y bueno, pueden entrar a la página de la Asociación Mexicana de Diabetes, nada más ponen Asociación Mexicana de Diabetes y ahí va a aparecer y toda la serie de actividades que desarrollamos. Entre nuestras actividades fundamentales es educar precisamente a las personas que viven con diabetes para una mejor forma de comer, los asesoramos sobre las actividades físicas que deben tener. Hacemos nosotros capacitación y campamentos de verano para los niños que tienen diabetes tipo 1. Se les lleva a una semana a las actividades al estado de Morelos, va desde luego acompañados por médicos, enfermeras, médicos especialistas, y se les enseña a aprender a vivir con diabetes a estas personas. Y por otro lado, también va a haber los planes que tenemos siempre es capacitar también al personal médico. Los médicos de primer nivel de atención, los médicos generales, los médicos familiares son los que deben estar muy, muy capacitados para atender este padecimiento. Damos cursos de educadores en diabetes. En la asociación es sede 2 veces al año para llevar a cabo cursos de educadores en diabetes. Y a las personas que viven con diabetes se les dan asesorías y talleres sobre alimentación, el cuidado y luego tenemos también presencia de algunos especialistas para hacer algunas campañas de detección de retinopatía diabética, de cuestiones del pie diabético, también se les enseña, incluso se lleva algunas veces especialistas en campañas para que asesoren a las personas sobre todas las posibles complicaciones que puede haber esta enfermedad. Así Perfecto, es. pues qué bueno que están trabajando en pro de la salud de los mexicanos y la verdad es que les reconocemos su labor, les reconocemos el trabajo que hacen y siempre, siempre el atendernos y el salvarnos la vida cuando nuestro cuerpo lo necesita, cuando nuestro organismo ya tiró la toalla, como usted dice, y ustedes llegan y nos echan el agua y nos sacan de esos problemas y bueno, pues la verdad es que siempre se agradece esa gran labor que ustedes hacen. Y les repito, mis queridos amigos de Finanzas Personales a la Carta, si usted conoce una persona con diabetes y necesita este tipo de información, no duden en compartir este video en su muro, porque de lo que se trata es de que toda la gente sepa, los que sí y los que no, toda la información necesaria sobre la diabetes para evitarla, para tratarla y para aprender a vivir con ella. Así que a compartir este video, a compartir la información. Acuérdense, información es poder. Yo le agradezco mucho a Antonio Gómez Mujica. Él es, pues, nada más y nada menos que el presidente médico de la Asociación Mexicana de Diabetes así en la Ciudad de México. Gracias, muy buena noche y yo me despido. Que tengan una excelente noche, cuídense mucho y nos vemos mañana con un tema súper interesante. Ya lo estarán viendo en mi muro de Finanzas Personales a la Carta. Doctor Antonio Gómez, muchísimas gracias. Al contrario, buenas noches y un placer. Al Cuídense contrario, mucho. buenas Gracias. noches. Buenas noches.